Mi hijo desapareció durante 2 semanas. Cuando fui a su casa, algo se movía debajo de la cama. El vacío y la sospecha. No hay nada más desesperante para una madre que no saber dónde está su hijo. Aquellos 14 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento. ¿Dónde estará Daniel? Y cada noche, antes de cerrar los ojos, rezaba con lágrimas, pidiéndole a Dios que no me llamaran de la morgue. Al principio pensé que era un simple descuido. Quizás estaba trabajando horas extras, tal vez un viaje de último minuto. Pero cuando su celular comenzó a sonar apagado y las redes se quedaron en silencio, el miedo me abrazó como una sombra helada. La policía no se movía con rapidez. Señora, espere, a veces los adultos desaparecen por decisión propia, me repetían. Pero yo era su madre, y una madre sabe, algo estaba mal. Los días pasaban y yo me aferraba a los recuerdos de mi hijo, su risa de niño, sus sueños de viajar por el mundo, el brillo en sus ojos cuando me hablaba de sus proyectos. Cómo un muchacho lleno de vida podía simplemente esfumarse. Al día 14, la angustia se volvió insoportable. Tomé las llaves, respiré hondo y decidí ir a su casa. No había contestado mis llamadas, no había dado señales. Si la policía no hacía nada, yo misma buscaría respuestas. El regreso al silencio. Abrí la puerta con la copia de la llave que guardaba. El departamento olía a encierro, a polvo, a abandono. Todo estaba en su lugar, demasiado ordenado, como si nadie hubiera tocado nada desde hacía semanas. El silencio era pesado, tan espeso que podía escucharse mi propia respiración. Avancé por el pasillo. Cada paso retumbaba en mis oídos. La sala estaba intacta, la cocina igual, pero cuando entré a su habitación sentí un escalofrío. La cama estaba perfectamente tendida, pero el aire era distinto allí, denso, cargado. Y entonces ocurrió. Un ruido sordo, apenas perceptible, me erizó la piel. Venía de abajo, de la cama. Me quedé paralizada. Mis manos temblaban, mi corazón latía como un tambor. Lentamente me agaché y, al mirar hacia el espacio oscuro debajo del colchón, vi que algo se movía. No era una ilusión. Algo o alguien estaba allí escondido. El hook. El mundo se me detuvo en ese instante. La primera idea fue que podía ser Daniel, débil, atrapado, o tal vez alguien más. Mi respiración se cortó y una pregunta ardía en mi cabeza como un grito. ¿Qué demonios estaba escondido en la casa de mi hijo desaparecido? Lo que se escondía bajo la cama. Me quedé congelada, con las manos sudorosas y el corazón a punto de salirse del pecho. La penumbra bajo la cama parecía un abismo, y esa pequeña agitación me recordaba que no estaba sola en aquella casa. Reuniendo un poco de valor, me incliné más y susurré. «¿Daniel? ¿Eres tú, hijo?» El silencio se prolongó, denso, hasta que escuché un leve jadeo, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Y de pronto, una mano huesuda y temblorosa asomó desde las sombras. Di un grito ahogado y retrocedí de golpe. La persona que se arrastraba bajo la cama no era mi hijo. Era una mujer joven con el cabello revuelto, el rostro marcado por el miedo y los labios resecos como si llevara días sin agua. «Por favor, no grite», suplicó con voz ronca. «No me haga daño». El desconcierto me golpeó como una bofetada. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces en la casa de mi hijo o mi hijo? ¿Dónde está Daniel?» Ella comenzó a llorar. Yo, yo soy Clara, su amiga. Bueno, no sé si llamarme así. Estuve viviendo aquí unos días, pero todo cambió. Daniel desapareció. Me estremecí. El aire en la habitación se volvió más pesado, como si cada palabra de ella fuera una piedra cayendo sobre mi pecho.
¿Qué sabes? Insistí. ¿Qué pasó con él? Clara se cubrió el rostro con las manos. Yo lo vi discutir con un hombre extraño, alguien que lo amenazaba. Daniel estaba nervioso, decía que había cometido un error, que se había metido en algo que no podía controlar, y después desapareció. El piso pareció moverse bajo mis pies. Mi hijo, en problemas, con gente peligrosa. La joven continuó. Yo me quedé aquí porque tenía miedo de salir. Pensé que tal vez regresarían por mí, no sé qué hacer. La desconfianza. Quise creerle, pero algo en su historia no encajaba. ¿Por qué estaba oculta bajo la cama y no había pedido ayuda antes? ¿Qué relación tenía realmente con Daniel? Me acerqué un poco, mirándola fijamente. Si me mientes, lo sabré. Yo soy su madre y haré lo que sea por encontrarlo. Ella levantó la vista, con los ojos hinchados por el llanto. No le miento, yo también estoy en peligro. La decisión. Me senté en la cama, respirando hondo. Una parte de mí quería llamar a la policía de inmediato, pero otra más fuerte me decía que debía escucharla. Si ella tenía la última pista de mi hijo, debía cuidarla, no perderla. Sin embargo, la duda no me dejaba en paz. ¿Era Clara realmente una víctima o estaba involucrada en la desaparición de Daniel? Esa noche, sin respuestas claras, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La verdad a medias de Clara. La miré detenidamente. La joven frente a mí parecía frágil, desorientada, como si hubiera cargado más de lo que podía soportar, pero había algo en su mirada que no terminaba de convencerme. Clara, dije con voz firme, si de verdad sabes algo sobre mi hijo Quisiso, necesito que me lo cuentes todo. No juegues conmigo. No tengo tiempo. Ella se mordió los labios, respiró hondo y entre sollozos confesó. Daniel me ayudó. Yo estaba en problemas y él se arriesgó por mí. Me incliné hacia ella. ¿Qué clase de problemas? Clara bajó la mirada, sus manos temblaban. Deudas, malas compañías. Yo debía dinero a gente peligrosa. Daniel intentó ayudarme, me presentó a alguien que, según él, podría resolver la situación. Pero las cosas salieron mal, muy mal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿De quién hablas? ¿Quién era esa persona? Clara dudó unos segundos como si estuviera decidiendo si hablar o no. Se hacía llamar Elías. No sé si es su verdadero nombre. Daniel lo conocía desde hace un tiempo. Yo escuché que era alguien que se movía en negocios turbios, apuestas, préstamos ilegales, cosas de ese tipo. Sentí un vacío en el estómago. Mi hijo jamás me habló de ese hombre. ¿Cómo pudo callar algo así? La duda crece. ¿Por qué estabas escondida bajo la cama? Pregunté de pronto, mirándola con dureza. Ella se estremeció. Porque vinieron a buscarlo. 2 hombres entraron hace unos días, registraron la casa, rompieron cosas. Yo me escondí y no me vieron. Tenía miedo de que regresaran. La historia sonaba verosímil, pero algo seguía chirriando. ¿Por qué no fuiste a la policía? Insistí. Clara me sostuvo la mirada por primera vez. Porque yo tampoco estoy limpia. Si hablo, pueden culparme a mí también. Ese fue el momento en que lo entendí. Clara no era simplemente una víctima. Estaba metida hasta el cuello en la tormenta que se había llevado a mi hijo. El peso del silencio. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré hacia la calle oscura. Sentía el corazón en un puño. Tenía frente a mí a la única persona que podía llevarme hasta Daniel, pero al mismo tiempo era alguien que podía arrastrarme a un pozo sin fondo de secretos y peligros. Cerré los ojos y escuché la voz de mi conciencia. ¿Qué harás ahora? ¿Confiarás en ella o la entregarás? Me giré lentamente y le dije con calma, pero con una firmeza que ni yo misma conocía.
Si de verdad quieres salir de esto, Clara, tendrás que confiar en mí tanto como yo decida confiar en ti. Pero no olvides algo, soy una madre, y las madres podemos perdonar muchas cosas, excepto la mentira. Clara tragó saliva y asintió, como una niña atrapada en una decisión sin salida. La pregunta sin respuesta. Esa noche, al cerrar la puerta del departamento y dejarla descansar, me hice una sola pregunta que me atormentó hasta la madrugada. ¿Estaba Daniel desaparecido o alguien lo mantenía oculto deliberadamente, quizá por culpa de la misma mujer que ahora dormía en su cama? El nombre prohibido. La noche siguiente apenas pude dormir. La confesión de Clara me perseguía como un eco constante. Elías. Ese nombre se me quedó grabado, como una advertencia en mi mente. A la mañana siguiente decidí no perder más tiempo. Preparé un café fuerte, tomé una libreta y comencé a anotar todo lo que sabía. Daniel desapareció hace 2 semanas. Clara estaba escondida en su departamento, aterrada. 2 hombres irrumpieron en la casa buscando algo. El nombre de Elías apareció en medio de todo. Me senté frente al cuaderno y respiré profundo. Si quiero encontrarlo, debo seguir las pistas. Me repetí. El primer contacto, no podía ir a la policía todavía. Clara tenía razón en algo. Si estaba implicada, las autoridades la detendrían y con ello perdería a mi única fuente de información. Así que opté por otro camino. Llamé a un viejo amigo de la familia, don Ricardo, un hombre que había sido policía durante más de 30 años. Conocía los rincones más oscuros de la ciudad. Necesito que averigües su nombre, le dije con un hilo de voz. Elías. Está relacionado con apuestas y préstamos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿Quién te dijo ese nombre?, preguntó con tono serio. Eso no importa, Ricardo. Solo dime si sabes quién es. Suspiró. Escúchame bien, ese hombre no es cualquiera, no deberías estar preguntando por él. Un escalofrío me recorrió. Entonces, ¿es real? Más real de lo que quisieras. Es alguien que controla las deudas en la sombra. Si tu hijo se cruzó con él, las cosas pueden ponerse muy feas. El aviso. Cuando colgué el teléfono sentí que me faltaba el aire. Mi hijo estaba en manos de alguien capaz de destruir vidas enteras. Pero aún había algo más inquietante. Si Ricardo había reaccionado así, significaba que ni siquiera la policía se atrevía a tocar ese nombre. Decidí hablar de inmediato con Clara. ¿Qué tanto sabía Daniel de Elías? Le pregunté al verla en la cocina con los ojos hinchados por el llanto. Ella bajó la mirada. Más de lo que yo pensaba. Creí que era solo un contacto pasajero, alguien que podría prestarme dinero. Pero Daniel lo conocía bien, incluso lo había defendido una vez cuando alguien lo acusó de ser un estafador. Mi corazón se apretó. ¿Estás diciendo que mi hijo confiaba en él? Clara asintió lentamente. El descubrimiento. Esa misma tarde, revisando las cosas de Daniel, encontré una carpeta escondida en el fondo de su armario. Dentro había recibos, papeles arrugados y una hoja con un nombre escrito varias veces. Elías. Al pie una dirección medio borrada. Me quedé helada. Allí estaba, la primera pista tangible que me llevaría directamente al hombre que todos temían nombrar. Cerré la carpeta, la abracé contra mi pecho y supe que estaba a punto de dar un paso que podría cambiarlo todo. Estaba preparada para enfrentarme a un hombre al que incluso la policía prefería evitar. La dirección maldita, la dirección escrita en el papel me ardía en las manos. Era un lugar en la parte vieja de la ciudad, una calle olvidada que apenas recordaba de mis años jóvenes. No podía esperar más. Al día siguiente, temprano, tomé un autobús y me dirigí allí, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. El barrio olvidado. Al bajar del transporte,
El aire tenía un olor a humedad y óxido. Las casas parecían abandonadas, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Cada esquina transmitía peligro. Caminé con paso firme, aunque por dentro temblaba. Finalmente, llegué al número señalado. Era una bodega grande, de ladrillos viejos, con un portón oxidado y grafitis por todas partes. No parecía un lugar de negocios, pero algo en mi instinto me decía que Daniel había estado allí. Golpeé la puerta con los nudillos, dudando de mi propia valentía. Nadie respondió. Justo cuando iba a marcharme, escuché pasos detrás de mí. «¿A quién busca?», preguntó una voz áspera. Me giré lentamente. Un hombre alto, con tatuajes en los brazos y una cicatriz en la ceja, me observaba con desconfianza. «Busco a Elías», dije, tragando saliva. El primer encuentro, el hombre soltó una carcajada amarga. «Ese nombre no se dice así como así. ¿Quién la manda?» «Soy la madre de Daniel», respondí, con más valentía de la que sentía. «Mi hijo está desaparecido y sé que Elías sabe algo». El hombre me midió de arriba abajo. Durante un segundo pensé que me atacaría, pero en cambio me hizo un gesto para que lo siguiera. «Venga conmigo, pero no hable de más, señora. Aquí la gente curiosa no dura mucho». Entramos a la bodega. El interior estaba iluminado con lámparas amarillentas y había varias mesas con hombres jugando cartas, fumando y contando fajos de dinero. Todos me miraron como si fuera una intrusa en un reino prohibido. Al fondo, en una mesa más grande, un hombre vestido con traje negro y mirada penetrante levantó la vista de unos documentos. Su sola presencia imponía respeto. El guardia se inclinó hacia él. «Jefe, la señora dice que busca a su hijo y que usted sabe algo». «¿Elías?». El hombre dejó los papeles a un lado y se levantó con calma. Cada movimiento suyo era calculado, como el de un depredador seguro de su fuerza. «Así que Daniel es su hijo», dijo con voz grave. Me quedé paralizada. Ese debía ser Elías, el hombre del que todos tenían miedo. «Sí», contesté con firmeza, aunque mi voz temblaba. «Quiero saber dónde está». Elías me miró fijamente, como si buscara en mis ojos alguna mentira. Luego sonrió con frialdad. Su hijo sabía demasiado, y cuando alguien sabe demasiado, tarde o temprano, desaparece. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué le hizo?», pregunté con un hilo de voz. Elías se inclinó hacia mí, apoyando las manos sobre la mesa. «La verdadera pregunta es, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted para recuperarlo? El precio de la verdad». El silencio en la bodega era tan pesado que podía escucharse el goteo de una tubería en el techo. Todos los hombres que jugaban cartas habían dejado de moverse. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción. El ultimátum. Elías caminó lentamente alrededor de la mesa, como un lobo dando vueltas a su presa. «Su hijo no es cualquier muchacho», dijo. «Se metió en asuntos que no le correspondían y ahora hay un precio por su silencio». «¿Precio?», pregunté, intentando no derrumbarme. Elías asintió. $50,000, ni un centavo menos. Si quiere ver a su hijo con vida, tráigalos en efectivo. Tiene 3 días. Sentí que mis piernas flaqueaban. «Yo no tengo esa cantidad. Soy solo una madre, no una persona rica». Elías se inclinó hacia mí, su voz un susurro helado. «Entonces despídase de él». El dilema. Salí de la bodega tambaleándome, con las palabras de Elías retumbando en mi cabeza. 3 días. $50,000. ¿De dónde iba a sacar esa fortuna? Mientras caminaba por las calles oscuras, recordé cada sacrificio que había hecho para criar a Daniel. Las noches sin dormir,
los trabajos mal pagados, las veces que renuncié a mis propios sueños. Ahora todo ese esfuerzo podía perderse en un instante. No podía rendirme. Tenía que salvarlo aunque me costara la vida. La esperanza inesperada. Esa noche, de regreso en casa, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Al abrirlo había una nota escrita a mano. No confíes en Elías. Tu hijo está más cerca de lo que crees. Busca en la casa de los Muñoz, al final del barrio viejo, un amigo. Me quedé helada. ¿Quién podía haberme enviado eso? ¿Era una trampa? ¿O había alguien dentro del grupo de Elías que quería ayudarme? Lo único que sabía era que ya no tenía tiempo que perder. Me armé de valor, escondí un cuchillo en mi bolso y juré que al día siguiente iría a esa dirección. La casa de los Muñoz. La madrugada era fría y el aire cargado de un silencio extraño mientras me acercaba al barrio viejo. Las casas parecían ruinas olvidadas por el tiempo, ventanas rotas, puertas colgando de sus bisagras, grafitis en cada pared. El corazón me latía tan fuerte que temía que cualquiera pudiera oírlo. El umbral del miedo. La casa de los Muñoz estaba al final de la calle, apartada, como si incluso los demás edificios la rechazaran. El portón de hierro oxidado estaba entreabierto. Empujé con cuidado y crujió de tal manera que me erizó la piel. Recordé la nota. Tu hijo está más cerca de lo que crees. ¿De verdad Daniel estaría allí? ¿O todo era una trampa para hacerme caer en manos de Elías? Apreté el cuchillo escondido en mi bolso y avancé. Sombras y señales. Dentro, el olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de moho y en el suelo había colillas de cigarro y botellas vacías. Era claro que alguien había estado allí recientemente. De repente, escuché un ruido en el piso superior, una silla arrastrándose, una respiración entrecortada. «Daniel», susurré con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo un silencio que me envolvía y me obligaba a dar un paso más. El hallazgo. Subí la escalera lentamente. El tercer escalón crujió y contuve la respiración. Llegué hasta un pasillo largo y oscuro. Al final, una puerta estaba entornada. Desde dentro se filtraba una luz tenue. Empujé la puerta y lo vi. Daniel, atado a una silla con la cara amoratada y la ropa desgarrada. «¡Hijo!», grité corriendo hacia él. «Mamá», exclamó, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sabía que vendrías». Corrí para desatarlo, pero antes de llegar, una voz detrás de mí me paralizó. «Muy valiente, señora, pero este no es el final. Apenas es el comienzo». Giré lentamente y allí estaba Elías, acompañado de 2 hombres armados. El enfrentamiento. Elías sonrió con frialdad. Le advertí que no jugara conmigo. Y aquí está, haciendo justo lo contrario. Mi mente corría a 1000 por hora. Tenía que pensar rápido. Mi hijo estaba a metros de mí, pero también la muerte. Con el cuchillo apretado en mi mano oculta, respiré profundo y me preparé para lo inevitable: luchar. La verdad en medio del caos. El cuarto estaba cargado de tensión. Elías avanzó un paso hacia mí, con esa sonrisa cruel que lo caracterizaba. Sus hombres cerraron la puerta, bloqueando toda salida. Daniel seguía atado a la silla, con la respiración entrecortada, suplicándome con la mirada que no hiciera nada imprudente. El engaño revelado. «¿Sabes por qué tu hijo está aquí?», preguntó Elías con voz grave. «Porque tú lo secuestraste», respondí firme, aunque el miedo me dominaba. Elías soltó una carcajada. «Yo no lo secuestré. Él vino por voluntad propia». Sus palabras me dejaron helada. «¿No te dijo, señora, tu hijo me debe dinero, mucho dinero? Y cuando no pudo pagarlo, intentó escapar». Miré a Daniel,
que bajó la cabeza con vergüenza. «Mamá», susurró, «es cierto, aposté y perdí». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El dolor de saber que mi propio hijo había caído en esas trampas me desgarraba. La traición del falso amigo. «¿Y sabes quién lo trajo hasta mí?», continuó Elías, disfrutando de mi sufrimiento. «Tu vecino Esteban, el mismo que siempre sonreía y decía ser tu amigo». Recordé las veces que Esteban aparecía con consejos, con historias, con falsas preocupaciones, y ahora entendía. Era él quien había tendido la trampa. La decisión. Elías se inclinó hacia mí. «Tienes dos opciones: pagar la deuda de tu hijo o ver cómo se hunde para siempre». Respiré hondo. Saqué el cuchillo del bolso y lo mantuve oculto tras mi cuerpo. «No voy a negociar con un hombre como tú», dije con firmeza. Él rió de nuevo. «Entonces prepárate para despedirte». El giro inesperado. Justo en ese instante, uno de los hombres de Elías recibió una llamada. Contestó nervioso y sus palabras resonaron en la habitación. «La policía está rodeando la casa». Elías se puso pálido. Perdió por un momento esa seguridad fría que tanto lo caracterizaba. Se giró hacia mí, enfurecido. «¿Qué hiciste?». Yo lo miré a los ojos y respondí con calma. «Antes de venir, escribí una nota y la dejé en manos de alguien de confianza. Si no volvía en 2 horas, sabrían dónde buscarme». La puerta se sacudió con golpes fuertes. Afuera se oían voces firmes. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Era el momento de actuar. La noche del enfrentamiento. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos. La madera crujía, las voces de los agentes se alzaban por encima del caos, y la respiración de todos dentro del cuarto se volvió más rápida. El pánico de Elías. Elías, que hasta entonces había jugado con ventaja, perdió el control. «Cierren las ventanas, apaguen las luces», ordenó a gritos a sus hombres. Uno de ellos, temblando, trató de mover un mueble frente a la puerta, pero la policía ya estaba empujando con fuerza desde fuera. Yo sujeté el cuchillo con más fuerza. Daniel, atado aún, me suplicaba con la mirada. «Mamá, suéltame. No quiero morir aquí». El caos desatado. De pronto, la puerta se vino abajo. La policía irrumpió con linternas y armas en mano. Todo ocurrió en segundos. «Al suelo, nadie se mueva», gritaron los oficiales. Elías intentó sacar un arma de su chaqueta, pero yo reaccioné antes. Con un movimiento instintivo le lancé el cuchillo y logré rozarle la mano lo suficiente para que soltara el arma. El objeto metálico cayó al suelo con estrépito. Uno de los hombres de Elías disparó hacia la puerta y el eco del disparo hizo temblar la casa. La policía respondió con rapidez, neutralizándolo de inmediato. El hijo liberado. Aproveché la confusión y corrí hacia Daniel. Mis manos temblaban mientras desataba las cuerdas. Él estaba débil, con los ojos rojos y la piel marcada por el encierro. «Aguanta, hijo, ya casi salimos», le susurré. Cuando lo liberé, Daniel se aferró a mí como cuando era un niño pequeño, y en ese abrazo desesperado entendí que aún había esperanza. La captura del enemigo. Elías, en su último intento de escapar, trató de huir por una ventana trasera, pero los oficiales lo alcanzaron antes de que lograra salir. Lo esposaron con violencia mientras él gritaba maldiciendo mi nombre. «Esto no termina aquí. Tú y tu hijo pagarán», vociferaba. Pero por primera vez sus palabras no me dieron miedo. Sabía que la verdad estaba de mi lado. La calma después de la tormenta. Con Elías reducido y la casa asegurada, un oficial se acercó y me dijo con seriedad: «Señora, su valor salvó la vida de su hijo. No muchas personas habrían tenido el coraje de enfrentarse a alguien como él». Yo respiré profundamente. Sentía el cuerpo agotado,
pero dentro de mí algo había cambiado. La fragilidad que me había acompañado al inicio se estaba transformando en fortaleza. Miré a Daniel, que lloraba en silencio, y supe que aún nos quedaba un largo camino. El rescate no era el final, era apenas el comienzo de la verdadera prueba: sanar las heridas y reconstruir lo perdido. La lección que quedó grabada: el regreso al hogar. Después de la captura de Elías y sus cómplices, la casa quedó en silencio. El mismo lugar donde había sentido terror ahora era escenario de un milagro. Daniel estaba vivo. Los oficiales nos escoltaron hacia afuera y yo levanté la vista al cielo oscuro, agradeciendo por la fuerza que había recibido en aquel momento límite. El hospital y la recuperación. Daniel fue llevado al hospital. Tenía marcas en sus brazos y estaba desnutrido, pero lo más dañado era su espíritu. «Mamá», me dijo mientras lo atendían, «pensé que nunca me encontrarías». «Siempre te encontraré, hijo. Aunque el mundo entero se interponga, yo nunca dejaré de buscarte», le respondí, acariciando su frente. Pasaron semanas de recuperación física y luego meses de recuperación emocional. Cada día era una batalla contra el miedo, contra las pesadillas, contra la desconfianza. Pero juntos, con paciencia y amor, empezamos a ganar terreno. Cuando llegó el juicio contra Elías, el tribunal estaba repleto. Su arrogancia había desaparecido. Esposado y derrotado, intentó una vez más manipular con sus palabras. «Ese muchacho no vale nada. Yo le di más de lo que tú jamás pudiste», me gritó en medio de la audiencia. Yo lo miré con calma y contesté: «La diferencia entre tú y yo es que yo lo amé sin condiciones, y ese amor fue más fuerte que tu maldad». El juez dictó una condena ejemplar. Elías pasó de ser un hombre temido a un preso olvidado. La transformación de Daniel. Con el tiempo, Daniel encontró la manera de transformar su dolor en propósito. Se unió a una organización de apoyo a jóvenes en riesgo, compartiendo su experiencia para prevenir que otros cayeran en manos de personas manipuladoras como Elías. «Si yo pude salir, ellos también pueden», me dijo un día con una sonrisa débil pero sincera. Yo lo miraba con orgullo. Ese muchacho que había sido víctima ahora era un hombre fuerte, resiliente y sobre todo consciente del valor de la vida. La última enseñanza. Una noche mientras cenábamos juntos, Daniel me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, aprendí que la vida es frágil, pero también aprendí algo más. La fuerza que me salvaste no vino de tu coraje solamente, vino de tu amor. Sin eso, yo no estaría aquí». Sus palabras me hicieron llorar, porque entendí que, aunque había pasado por un infierno, el verdadero triunfo no fue derrotar a Elías, sino reconstruir a mi hijo, ayudarlo a levantarse y enseñarle que el amor siempre vence al odio. Epílogo. Hoy, cuando miro atrás, sé que aquella desaparición cambió nuestras vidas para siempre. El miedo y la desesperación se transformaron en una historia de fe, resiliencia y valor. La lección quedó grabada en mi corazón. Una madre nunca se rinde, y el amor verdadero puede convertirse en la fuerza más poderosa del mundo.